Kaixo. Mi nombre es Lara Franco, soy una de las 6 psicólogas de la Asociación contra el Cáncer, aquí en Guipúzcoa, y os traigo una pequeña revisión acerca de la situación actual emocional del afectado oncológico, ya sea paciente o familiar. Bueno, para eso retomo unos datos publicados según el estudio de Observatorio de Cáncer acerca del malestar psicológico en pacientes de cáncer durante el confinamiento. Os comparto algunas pantallas. Este estudio revela que hasta un 34% de los pacientes presenta sintomatología depresiva o ansiosa. Prevalencia muy superior a la encontrada en la población general no diagnosticada de cáncer, según el estudio de la Universidad Complutense de Madrid, de abril del 2020, en el que el 22,10% de personas presentó depresión y un 19,6% algún cuadro de ansiedad. Respecto a la preocupación por la pandemia, también vemos que son resultados superiores a la población general. De tal forma que el 67% de la población oncológica se muestra muy preocupada frente al 59% o el 47% de la población general. Una diferencia significativa. Si analizamos algunos ítems de los que se consultaron, y un poco lo contrastamos con los testimonios que hemos tenido en consulta, bueno, podemos ver que cuando se les pregunta si se han sentido realmente preocupados por la crisis sanitaria del COVID, la suma de las respuestas afirmativas alcanzan el 96%, entre el bastante y el muy y el total son el 96% de las respuestas. Bueno, esto en consulta lo hemos visto también en un inicio, sobre todo cuando se veía peligrar o se veía en riesgo un colapso en sanidad, de tal forma que pudiera perjudicar al proceso, a los tratamientos, a las pruebas requeridas, si se podían suspender o postergar y qué impacto podía tener eso en el proceso de tratamiento. Bueno, esto se ha ido desvaneciendo también en la medida en la que se ha podido comprobar que las decisiones tomadas han sido siempre bajo criterio médico, nunca poniendo en riesgo al paciente. Cuando se les ha preguntado si creían que estaban soportando con bastante ánimo el hecho de estar encerrados en casa por confinamiento, el 65,9% responde de manera afirmativa. De estar llevándolo bien. Bueno, respecto a esto, algunos pacientes sí que han referido mayor sensación de soledad o dificultad para dejar de pensar en la enfermedad, para dejar de prestar toda la atención a los síntomas, a los efectos que estaban sintiendo, pues ya que no podían emplear las mismas tareas o las mismas acciones o actividades de entretenimiento, de enriquecimiento, porque quizá tenían que ver con salir, dar paseos o tener encuentros con seres queridos, de lo que en este caso se les ha privado por seguridad. Sin embargo, también otros nos recuerdan que su situación antes del confinamiento ya era de encierro, ya era una situación en la que no podían funcionar con la normalidad que conocían, no podían ir a sus centros de trabajo, no podían viajar, quizá no podían practicar el mismo deporte, ni estaban en una situación de salud que les permitía hacer una vida de ocio como la conocida. Por tanto, ahora se sentían arropados, se sentían en este caso con toda la familia al lado, no se sentían diferentes al resto. Y también han podido disfrutar de pasar tiempo con los suyos, de jugar, de conversar, de tener encuentros de calidad. Sin dejar de mencionar otras dificultades que han estado presentes, como ha sido el papel de los padres profesores,
con la sobrecarga que eso ha supuesto, ¿no? Y también el hecho de compartir espacio continuamente, ¿no? Constantemente con las personas con las que se convive, ¿no? Y a veces sin espacio de respiro. Bueno, el tercer ítem que vamos a subrayar, el que habla sobre el miedo de contagiarse o de que algún familiar pudiera contagiarse. Bueno, aquí vemos que si sumamos las respuestas afirmativas, nos vamos a un 88% de las respuestas. Bueno, esto en consulta lo hemos estado recogiendo continuamente, sin duda. Quizás sí que apuntaría a que en mayor medida en los familiares. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera han sido los responsables o los que se han hecho cargo quizá de salir, hacer la compra, algunos de ellos también conservando su trabajo de manera presencial, pues se han visto en esa responsabilidad, ¿no? De no meter el virus en casa. A la vez también otros integrantes de la familia, que a veces se les puede considerar pues, más despreocupados, ¿no? Como pueden ser los hijos, hijas adolescentes o de edad joven, pues también han contactado por sus preocupaciones y sus dificultades, pues ahora para participar en esto de la nueva normalidad. Dado que se sienten en riesgo cuando se han lanzado, ¿no? a participar, a poder socializar, se han sentido en riesgo, han sentido sentimientos de culpa, ¿no? Por creer que han cometido algún tipo de descuido. Entonces, también hemos trabajado este tipo de aspectos en consulta. Bueno, respecto a la edad del paciente, comparto nuevamente pantalla, ha sido otra de las variables que ha influido también en el malestar clínico presente, ¿sí? Y los datos revelan que por tramos de edad los pacientes más jóvenes, precisamente aquellos que tienen entre 18 y 24 años, son los que presentan más sintomatología clínicamente significativa. Bueno, la explicación de esto pudiera ser también que ha sido un mayor impacto en el sentido de que supone una mayor renuncia, ¿no? Mayor restricción de aspectos de su vida y por tanto pues exigir una mayor adaptación. Bueno, ¿qué estamos observando en el afectado oncológico en la nueva normalidad y cómo podemos lidiar con ella? Bueno, esto dependerá de dónde está puesta la mirada. Hay personas que empleando esa emoción que tanto rechazamos, la emoción del miedo, pudiendo ajustar la medida, logran beneficiarse de ella para lo que sirve, como elemento de protección, manteniéndonos atentos a cuidar y a cuidarnos. Pueden de esta forma participar y nutrirse de lo que la vida nos ofrece, incluso en esta situación sin precedentes. Tenemos que reparar en los sentimientos de rabia, de indignación, cuando vivo al otro como alguien que no respeta las normas, como alguien que aparentemente a simple vista ha olvidado lo sucedido y lo que aún está. Lo vivo como alguien que me ataca. Estaré, por tanto, agresivo, asustado, retirado. Me sentiré solo, vulnerable y desprotegido por una actuación que atribuyó a la sociedad. También se presentará la tristeza, un poco por la caída, ¿no? de ese ideal que asomado durante el confinamiento, esto que brotaba la solidaridad, el trabajo en comunidad, y demás por todas partes, y parecía que no existían las diferencias. La realidad es que los cambios radicales no existen, pero en el foro interno el aprendizaje se acumula y eso supone un crecimiento.
volvemos, por tanto, a ser testigos de la capacidad, ¿no?, de adaptarse del ser humano, pase lo que pase, busca la supervivencia, y para ello busca también al grupo. Por tanto, se puede hacer de manera segura. Esto es algo que es interesante que podamos revisar, ya que albergar sentimientos hostiles pues solo perjudica a uno mismo. Actualmente conviven las herramientas online, teléfono y videoconsulta, con las sesiones presenciales, a través de las cuales ofrecemos apoyo y terapia psicológica al paciente oncológico, al familiar, durante todo el proceso oncológico, desde el primer diagnóstico a la supervivencia, así como a familiares también que hayan perdido seres queridos y estén en duelo. Lo hacemos de manera individual y según valoración, si lo vemos pertinente, también formamos grupos. El protocolo de seguridad revisado consta de medidas de higiene rigurosas, desde la entrada, el lavado de pies, y manos, uso de mascarilla y o pantalla, y una distancia de 2 metros en consulta, precisamente para que pueda ser un encuentro seguro. En Bidasoa puedes encontrarnos en la calle Fueros, número 4, primera izquierda, en Irún.